días, continuando con la parte del tema de máquinas y sus operaciones. Vamos a ver lo que es la fresadora. La fresadora, bueno, es una herramienta que sirve para hacer orificios o barrenos. Y bueno, aquí podemos observar en la imagen las distintas partes de una fresadora, como es el cabezal, la columna, la mesa de trabajo, lo que es el codo, la base y el cortador y la silla. Y aquí se encuentran enlistadas algunas de las operaciones de la fresadora. Las operaciones se encuentran clasificadas en el fresado periférico y en el fresado frontal. ¿En qué consisten ese tipo de operaciones? Bueno, es que en la parte del fresado periférico la herramienta va en forma paralela a la superficie donde se maquina, y el fresado frontal va de forma perpendicular la herramienta con respecto a la mesa de trabajo. Bueno, algunas de las operaciones, por ejemplo, tenemos lo que es el ranurado, que sirve para hacer roscas en la parte interna del producto. Y por ejemplo, en la parte de perfiles, pues bueno, sirve para lo que son para hacer superficies planas. Y aquí traigo un acrílico en el cual pues uno Ay, no, perdón, ese sí, es de la fresadora. Aquí hicimos, un engrane, ese no me lo quedé yo, entonces pues ya no traigo material para mostrarles. Pero bueno, estuvimos haciendo un engrane y cada diente del engrane, de hecho cada persona fue a hacer un diente. Y la siguiente, bueno, ahorita les traigo un video. Una película, no, ya se los voy a poner como por aquí. Todo. ¿Todo? No, échate la hora. A la mitad. Échate la hora. Échate la hora. ¿Lo quieren todo? Ahí están preparando ya el maquinado. A ver, pon eso. Y por último, bueno, el taladro. Bueno, aquí se encuentran las partes principales del taladro, lo que es el cabezal, la columna, el husillo, la mesa de trabajo, la base y algunas de las operaciones que pueden ser posteriores al taladrado o las que se realizan antes de que se efectúe esta operación. Antes del taladrado está lo que es el centrado y el refrentado, y posterior al taladrado pues es el escariado, el roscado interior, el abocardado y el avillanado. El abocardado sirve para hacer un tipo de orificio, pero es escalonado. Los diámetros difieren, uno es mayor y el otro es menor. Y el avillanado es de igual forma que el abocardado, solo que bueno, la siguiente parte es forma cónica. Y aquí traigo una pieza, un acrílico en el cual se encuentran diferentes tipos de operaciones de taladrado. Y un video. Pero
pero bueno, no, este sí va a estar. Hola Gabriela, ¿cómo estás? Vamos a hablar en... Cobra por ahora. Como pudimos ver, la máquina trabajó sobre madera y metal. ¿Hay alguna...? Bueno, eso sería todo por mi parte. No sé si alguno tenga alguna pregunta o duda. No. ¿No? Gracias, preguntas. Otra vez Bueno, buenas tardes. Vamos a continuar con el tema 3.2, que es formación de estándares de materiales. Sí. Vamos a ver lo que son, ¿qué es, no? Formación de estándares de materiales. Bueno, las propiedades materiales o mecánicas se determinan mediante pruebas destructivas. Comúnmente estas pruebas se encargan de, de pruebas destructivas hacia el material o el tipo de material que estamos utilizando, mediante algún desgaste, alguna torsión, alguna compresión, y esa es una celda o una célula del material donde se va a ver cuál es su resistencia o características que nos sirvan para poder utilizarlo. Sí. Bueno, razones de las pruebas destructivas, como ya les comenté, va a ser determinar las características de nuevos materiales antes de usarlas. ¿Por qué? Porque si en dado caso queremos utilizar algún tipo de varilla en alguna construcción y que no sea resistente, no sé, ahorita que están de moda los temblores, algún temblor, pues puede hacer que se derrumbe y nos genere costos y algunas demandas. Asegurar y controlar la calidad, pues es lo mismo. Si nuestra varilla no va a rendir o no va a servir, pues no tiene una calidad adecuada. Comparar resultados con parte de todo el mundo. De hecho, hay unas asociaciones, que más adelante vamos a mostrar, que se encargan de medir los estándares de los materiales con el fin de que no pasen estas accidentes o medidas de precaución. Siguiente. Aquí están. La primera es la ACTM, que se encarga de los estándares. La siguiente es la ISO. Y la última es alemana. Bueno, sí saben, ¿no? Ahí dice su nombre en alemán. Sí, las siglas ahí. Regrésale. Ahí dice, en alemán, claro, por supuesto, se saben, ¿no? Digo, además pueden adivinar, ¿no? Instituto Normativo Alemán. Instituto, pues me imagino que les suena, ¿no? ¿De qué estamos hablando? De normas, ¿no? Bueno, y en cuanto a las pruebas destructivas, se van a dividir en destructivas y no destructivas. Las destructivas van a ser aquellas que pretendan medir la capacidad de un material para soportar esfuerzos de diferente tipo. Están la estática, destructiva, dinámica y tecnológica, ¿no? Y las no destructivas van a ser técnicas básicamente de inspección, no se van a tratar de destruir nada, simplemente es como una evaluación de las posibles continuidades que puede existir tanto en la superficie como en el interior. Pues hay bueno, cámbiale en la siguiente dice. Pruebas destructivas. Les manejo lo que son todos los ejemplos que encontré. Uno de ellos es la flexión. Aquí nos dice, a ver, compañero, ayúdame a leer la primera parte. Flexión. Al tipo de deformación que presenta un elemento estructural alargado en una dirección perpendicular o su eje longitudinal.
El término alargado se aplica cuando una dimensión es dominante frente a las otras. El rasgo más destacado es que un objeto sometido a flexión presenta una superficie de puntos llamada fibra neutra. El esfuerzo que provoca la flexión se denomina momento de flexión. Si se dan cuenta, en las materias que tuvimos de propiedad de los materiales, que fue en segundo semestre me parece, vimos las características de todos los materiales, sus celdas, sus componentes, y tuvimos pruebas, bueno, en el taller de mecánica, creo que no recuerdo cómo es el taller, de flexión y de torsión me parece, ¿no? No me acuerdo. El chiste es que veíamos cómo la varilla se deformaba mediante algún tipo de proceso, que en este caso la flexión. La torsión, ahora sí que nada más es... ¿Quién les dio esa materia de propiedades de los materiales? Miranda. No, porque se están haciendo las pruebas en la materia, a lo mejor le puedo comentar que nos haga los videos y me los pase para luego. También, ¿cómo se llamaba? No me dicen por el apellido. Creo que yo creo que tengo los videos de Cervantes, profe. A ver si lo vamos a hacer. Bueno, ya sigue, le veo. Bueno, el siguiente es lo que es la torsión. Se caracteriza geométricamente porque cualquier curva paralela del eje de la pieza deja de estar contenida en plano formado inicialmente por las dos curvas. ¿Qué quiere decir? Pues solamente es como, ahora sí, de torsino, un torzón. Siguiente. Resiliencia, bueno, de un material la energía de deformación se puede ser recuperada de un cuerpo deformado cuando en el caso del cuerpo se causa la deformación. La resistencia es igual al trabajo externo realizado de la deformación del material hasta su límite elástico. Bueno, lo que leí o que vi fue que había un tipo de bóveda en donde prácticamente se encargaba de golpear el material, golpearlo, hasta ver cuánto resistía el material y cuánto era su elasticidad al momento de los golpes sin fracturarse. Bueno, ahí yo le puse roto. Siguiente. La fatiga de los materiales, ahora sí que ese es el aguante. Se refiere al fenómeno por el cual la ruptura de los materiales bajo carga dinámicas y cíclicas se producen más fácilmente que son cargas estáticas. Había varios aparatos, pero pues el que más se me hizo congruente fue ese, que es cuánta resistencia tiene el material antes de una fractura y mediante, por ejemplo, tú vas a ponerle la resistencia que quieres que tenga el material, lo vas a evaluar y dices, bueno, no, esta varilla sí me rinde porque va a aguantar cierto jale, ¿no? Cierto empuje o cierta torsión y lo vamos a comparar con diversos materiales hasta ver cuál es la adecuada. Siguiente. Deformación por influencia lenta. Prácticamente es como cuando hicimos la práctica en propiedad de los materiales también. Nos fuimos al taller y vimos nuestra curva de elasticidad hasta donde aguantaba un material antes de que se tuviera la fractura y se rompiera. En este caso se va a encargar solamente de su elasticidad hasta donde llega y es más severo en los materiales que están sometidos al calor durante largos periodos. Generalmente incrementa según se acerca al punto de fusión. Permite una pequeña deformación que no es consecuencia a un alargamiento de los granos, sino a un ligero desplazamiento. ¿Qué quiere decir? Bueno, no se va a estirar completamente, sino que simplemente es como un expansión. De ahí va a volver a regresar a su forma. Refiere que a nivel molecular, las moléculas no se están estirando, se están rompiendo. Pero pues regresan. No, si se rompen, ya no regresan. Por eso llega el punto en el que quiebra el material. Ok. No, pues ya no regresa. Bueno, aquí van ahora las pruebas no destructivas. Una es el ultrasonido industrial. Básicamente es por ondas ionizantes, me parece. Y no va a afectar al material, simplemente lo va mediante ondas a analizar. Es como un ultrasonido normal, pero de los embarazos, pero se va a utilizar para ver la pieza o maquinaria, qué es lo que tiene o qué le falla sin tener que destruirla o desgastarla. Siguiente. La inspección por líquidos penetrantes. Este es el de la imagen anterior, el del spray.
Haga de cuenta, tenemos nuestro material y tal vez no se ve esa fractura a simple vista. Al utilizar el spray o el líquido penetrante, se va a ver la diferencia como Pantene, donde se va a ver ahí que en el líquido, o sea, el líquido que le echemos, se va a ver en la ranura. Entonces ya nos vamos a dar cuenta que el material está afectado o tiene algún daño. De hecho, se le aplican no me acuerdo si 2 o 3 capas de líquidos y uno de ellos es un revelador. Ustedes no les Pues yo- la fotografía tradicional, en donde el rollo lo exponías en papel fotosensible con un poquito de luz para que se imprimiera la imagen y luego se pasaba a través de unos líquidos para que se aplicara la imagen. Lo mismo se hace aquí, se pone, son grietas demasiado pequeñas que no son visibles a simple vista. Entonces se les pone el líquido penetrante que alcanza a ingresar en las ranuras, en las grietas, y luego el revelador las marca, hace que se vea. Que se refleje, ¿no? Bueno, por ejemplo, en el video vi que era un color rojo, ¿no? Cambia de color, se pone roja la grieta. La termografía es una técnica que permite determinar temperaturas a distancia sin necesidad de contacto físico con el objeto a estudiar. La termografía permite captar la radiación infrarroja en el espectro electromagnético utilizando cámaras térmicas o termovisión. Este es como técnicamente mide el calor, la temperatura de la pieza o de la máquina que estamos midiendo, sin necesidad tampoco de acabarla, ni destruirla, ni tocarla, ni nada. Puede ser a distancia y medianamente pues es de infrarrojo. Análisis de aceite es un conjunto de procedimientos y mediciones aplicadas al aceite usando las máquinas y equipos. Facilita el control tanto del estado del lubricante como de manera indirecta. Permite establecer el estado de los componentes. Ese no, pues no encontré ejemplos, o sea, busqué y solamente me apareció eso. Entonces por eso no. Bueno, medir las propiedades del aceite, ¿no? Pues me imagino que es, bueno, ahí dice lubricantes, imagino, no sé, para algún material que vamos a El utilizar. aceite, sí, Ajá. para ver su viscosidad. Su viscosidad. Sí, es de la inspección por partículas magnéticas. Este básicamente es que le vamos a ver qué propiedades desprende el material mediante algún campo magnético que este desprenda. Mediante, por ejemplo, ahí se está como presionando y viendo que es un tipo de ensayo no destructivo que permite detectar discontinuidades superficiales y subsuperficiales en el material ferromagnéticos. O sea que vamos a ver qué tan magnético es el material. ¿Sí, no? Ganas de darle la idea de aplicarles pruebas destructivas para medir su nivel de conocimiento. Bueno, yo les voy a hablar acerca del tema 3.3, máquinas y herramientas controladas numéricamente. Bueno, esto es el proceso de controlar a las máquinas y herramientas y a sus operaciones por medio de programas. Estos programas es una serie de códigos o de números a los que se les llama control numérico. Y pues bueno, antes estos programas entraban en la máquina por medio de tarjetas perforadas o cintas perforadas y los programadores tenían que estar altamente capacitados, pero gracias al desarrollo de los microprocesadores, ahora la capacitación del personal se hace en días y pues bueno, antes, como lo mencioné, los programas entraban por medio de tarjetas más o menos en los años 50 y alrededor de los años 80 se empezó a lo que fueron los microprocesadores. El tema 3.4, que son los criterios para usar máquinas y herramientas CN. El primer criterio es en base a los servocontroles y tiene dos sistemas, que es el primero es de lazo abierto o manual, en el que aquí pues hay una entrada de información por medio del programa, que ya lo mencioné, y esta información va a un controlador, que son las tarjetas electrónicas o los microprocesadores, que emiten una instrucción hacia el actuador, que es lo que convierte la instrucción en lo que es un proceso. Los actuadores son los motores que pues, activan la instrucción y después se tiene lo que es la salida. Se dice que es de sistema abierto porque la salida no está, se podría decir, condicionada a la entrada. O sea, la entrada no tiene cómo saber si en realidad lo que salió es lo que se está pidiendo o lo que se requería. A comparación del sistema de lazo cerrado, que es por sensores, es el mismo proceso, entra a las tarjetas, se activa la instrucción, se hace el proceso, pero en este caso la salida sí tiene una flecha hacia la entrada, que es la retroalimentación, que en este caso serían los sensores.
Y aquí la entrada sí tiene como saber si la salida es lo que la entrada pidió. Un ejemplo de estos tipos de sistemas es, por ejemplo, antes yo tenía una lavadora, bueno, mi mamá tenía una lavadora que era pues viejita, ¿no? Y manual. Y por ejemplo, en el nivel de agua tenía un mínimo, ¿no? De peso, de agua, pero pues la lavadora no tenía cómo saber si realmente era el peso necesario, solamente funcionaba y a los minutos o al segundo se paraba y tenía que mandar a componerla. Y después mi mamá se compró otra lavadora, pues, nueva, y aquí sí tenía un sensor del peso. Aquí pues no te decía en sí que le faltaba peso, pero pues no, se botaba el candado de la puerta y pues no empezaba a funcionar, lo que quería decir que le faltaba peso. Entonces en este caso sí tenía un sensor que le decía a la entrada que no tenía el peso necesario. Gracias por recordarme los mejores ejemplos que hacemos para los brazos abiertos y cerrados de las lavadoras. Un segundo criterio son los componentes y aquí se pueden ver claramente en este sistema de enlace cerrado. Lo que entra son los programas, que son todos los códigos, los software, donde se hacen las codificaciones y el control numérico. Estos programas se meten a través de una interfaz hombre-máquina, que son todas las pantallas, botones, controles, palancas, manijas. Y este programa va hacia el controlador, que ya lo había mencionado, que son las tarjetas, los microprocesadores, que es el cerebro de la máquina, que va a hacer una instrucción, leer esos programas, esos códigos y efectúa una instrucción hacia lo que es el actuador. El actuador va a convertir esa instrucción en un actuador que va a hacer el proceso, va a hacer la salida. Bueno, están las tarjetas, los controladores son las tarjetas electrónicas, los microchips, los actuadores son los motores. Sale el proceso, la salida, al sistema de retroalimentación, que son los sensores, y pues para utilizar esas máquinas y herramientas se necesitan herramientas como son lubricantes, buriles, presas y todas esas herramientas de corte. Bueno, hablando de los sensores, hay sensores de diferentes tipos. Hay unos que emiten señales mecánicas, magnéticas y ópticas. Uno de los tipos de sensores son los resolvers, que emiten una señal senoidal, eso para detectar si se detecta o no electricidad. Otro tipo son los encoders, que son discos, estos son de tipo óptico, son discos en donde se emite una luz LED y se tiene un fotosensor. Y en medio de estos dos componentes hay un disco que va girando y pues va detectando el sensor si pasa la luz por estos hoyitos o si no pasa. En los encoders absolutos se detecta si hay luz o no, y en el incremental se detecta las dimensiones de una pieza o su densidad. Un ejemplo de un encoder absoluto es este juguete, que a ver si sirve. Bueno, aquí emite una luz, creo que ya no sirve, pero emite una luz y aquí tiene un... No, ya no sirve. Ahora sí. Si se le mete la mano, empieza a sonar, y si se le saca la mano, ya no deja. ¿Ya deja de sonar? Entonces aquí tiene el LED, aquí tiene el fotosensor y pues esta funcionaría como un disco o algo así. En donde se interrumpe la luz empieza a accionarse la música. Y bueno, los incrementales y absolutos también sirven, por ejemplo, están relacionadas con las coordenadas absolutas e incrementales. Por ejemplo, las absolutas sirven para saber el posicionamiento de una pieza. Como se puede ver aquí, que solamente se ve la posición del punto. Y en las incrementales sirven para medir el movimiento. En las incrementales el punto depende de la ubicación del punto anterior. Y aquí se puede ver que ya hubo un recorrido o un movimiento. Un tercer criterio son los controles de movimiento, que son los de punto a punto, en donde sería como el absoluto, que solo se pone una posición y no afectan en el recorrido, o sea, no corta nada, solo hace la operación en la posición exacta. La otra es de circular, ¿no? Curva. El de contorno, donde la máquina controla más de un eje al mismo tiempo y pues hace contornos, curvas, todas esas. Y la lineal, donde solo se puede controlar un eje al mismo tiempo, que son de manera horizontal o de manera vertical.
Bueno, el 3.5, el control numérico. Bueno, el control numérico es un sistema en el que por medio de códigos se puede controlar las operaciones, como ya lo dije, de una máquina de herramientas. Se compone por códigos. Uno de los más comunes son los códigos G y los códigos M. Los códigos G son todas las funciones de movimiento, como lo son el movimiento circular, movimiento lineal, el posicionamiento exacto o las pausas controladas. Aquí se va a controlar la pausa, que dura, no sé, 25 segundos, 30 segundos o un minuto. Y en los códigos M son todas las funciones que no son de movimiento, como el inicio, las pausas manuales. En este caso, a comparación de las pausas de acá, se va a codificar la pausa, pero para que vuelva a arrancar la máquina se tiene que oprimir un botón para que vuelva a arrancar. Las cambios de herramientas, los giros del lucillo y el fin del programa van incluidos en este tipo de códigos. Y bueno, los códigos, un ejemplo del paro programado sería el G04. El bloque es cuando se le acompaña con con otra instrucción, que en este caso sería el tiempo. Entonces sería G04, X2.5, que sería una pausa de 2.5. Esas dos componentes forman un bloque. Los bloques conforman a las líneas, que serían ya varias líneas de códigos, y el conjunto de líneas forma lo que es el programa. Bueno, estos programas, como ya lo había mencionado, entran al sistema por medio de un sistema de almacenamiento. Y entonces, Juliet, técnicamente ya sabes programar. Bueno, en los años 40 y 50 lo que se usaban eran las tarjetas perforadas o las cintas perforadas. Después, en los años 60, las cintas magnéticas. En los años 80, los disquetes. En los años 90, 2000, lo que fueron los CDs, USB, discos duros. Y actualmente se usa lo que es la nube, en donde pues, las computadoras pueden enviar la información a las máquinas sin necesidad de ir presencialmente, meterle la información. Eso sería todo de mi parte. Cambiamos de cámara. Hola a todos, muy buenos días. Mi nombre es Dania y voy a continuar con el tema 3.6, que habla acerca de la evolución del control computadorizado en manufactura. Bueno, hasta llegar a la parte donde nos hablaba Juliet de todo el avance del control numérico, ahora lo que conocemos en la actualidad, que mucha de la información ya no es tangible, sino intangible, ya sea en la nube o en otros dispositivos. Es importante también conocer la historia de cómo se llegó hasta lo que tenemos en la actualidad. Como todo invento, siempre estos inventos se crean de acuerdo a una necesidad o para solucionar un problema. De hecho, se tienen los primeros inicios en el siglo XIV, donde aparecían ciertos relojes de arena, algunos eran de aceite, de agua, que servían como medición del tiempo. Conforme fue avanzando, otros hechos muy importantes que definen lo que es hoy en día el control numérico, en el año de 1725 aparece la máquina de tejer construida en Inglaterra, y otro suceso muy importante fue la máquina de vapor, que como ya conocemos en el año de 1769 fue por James Watt. Ahora bien, uno de los sucesos muy importantes que dio origen al avance tecnológico y económico, también de la información, fue la revolución industrial, que comprende desde 1800 hasta 1840. Fueron 40 años decisivos donde se introducieron ciertas herramientas y maquinaria, es decir, anteriormente a esto pues sabíamos que todo era manual. Entonces, para solucionar este primer problema de reducir el esfuerzo humano, se crean las herramientas. Bien, esta parte a mí se me hizo muy interesante, porque después surge unos antecedentes muy importantes, que fue lo que conocemos hoy en día como la Segunda Guerra Mundial. Esto comprende el año de 1939 a 1945. Esta guerra se dividía en dos partes. La primera, que eran los países aliados, donde estaba Francia, China, Gran Bretaña, Estados Unidos. Y por el otro lado, estaban las fuerzas del eje, que era Alemania, Italia y Japón. Es decir, todos contra todos. ¿Qué querían? Pues ser los mejores, ser las potencias mundiales. ¿Y qué necesitaban desarrollar estas personas para atacarse? Totalmente tecnología. Entonces, un dato curioso también es que México también participó en la Segunda Guerra Mundial
como sabemos, los países que tenían ciertos convenios pues tenían que apoyar, digamos que a sus mismos compañeros. Y pues no le quedó otra más que a México apoyar a Estados Eso Unidos. todavía, porque todavía somos miembros de la OTAN. Y lo seguimos siendo. Y en ese entonces estaba Manuel Ávila Camacho, y fue en el año de 1942, donde dio a alguno de los mexicanos para que fueran al combate, aunque pues la mayoría, bueno, de hecho se dice que lo único que hizo México en ese entonces fue que no dio tantos soldados como a diferencia de los otros, o sea que fuimos los que menos muertes tuvimos, por decirlo así. Y busquen en el internet lo que fue el Escuadrón 201. sí, que fue en toda la parte de la costa del Pacífico y también de aquí de Veracruz, bueno, del estado. Y como les decía, entonces, ¿qué querían todas estas personas? Pues avances tecnológicos. Ahora, como sabemos, mucho de las guerras para atacar, pues no era como ir a pelearnos unos a los otros con nuestras armas. No, ahí se necesitaban aviones, se necesitaban barcos, dispositivos, misiles, algo que atacara totalmente de manera masiva. Posterior a la Segunda Guerra Mundial, aparece lo que le llaman la Guerra Fría. Esa Guerra Fría comprende del año de 1945 a 1947. Y ahí es donde aparece, este dato histórico es muy importante porque aparece la primera computadora que se le llamó UNIVAC en el año de 1951. Y ahí como datos se dividían en dos, que eran los capitalistas que seguía peleando Estados Unidos con los comunistas que era la Unión Soviética. Ahora, posteriormente, en este suceso se crea lo que es la computadora como medio para obtener información y aparece lo que ahora le llamamos control numérico, que fue hasta el año de 1952 cuando Alfred Herbert fabricó su primera máquina herramienta NC. Es como dato, Dani, en la Guerra Fría no duró del 45 al 47. Se empezó a gestar en esa época porque terminó hasta el 85. 91, con la caída del muro de Berlín. Sí, de hecho, esos eran los siguientes datos que vienen. De hecho, fíjense bien, después de la Guerra Fría aparece el accidente nuclear de Chernóbil en 1986 con la caída del muro de Berlín y en 1989 el golpe fallido de la URSS de 1991. Bueno, eso se les iba a decir porque no iba a acabar. Bueno, ahora bien, ¿qué pasó aquí? Este personaje fue uno de los más importantes. Este señor John T. Parsons dijo, oiga, hay muchas herramientas que normalmente son dos ejes, que como lo que hoy conocemos como X y Y. O sea, únicamente líneas rectas. Pero ¿qué pasaba? ¿Qué? ¿Tienes malos ejes? Sí. Bueno, Estoy al revés. A ver si me ponían atención. Ok. Bien, oigan. Ok, este personaje, John Parsons, se le ocurrió una idea. Dijo, oiga, muchas de las cosas que hacemos solamente se utilizan dos ejes, únicamente líneas rectas, de llegar a A y B. Y después dijo, oiga, pero si queremos atacar necesitamos pues hélices para los helicópteros, pero si se dan cuenta las hélices pues son ovaladas. ¿Y ahí cómo le vamos a hacer? Entonces fue donde surge la idea de los tres ejes. Y esta idea a este señor se le ocurre y se la plantea al censo de Estados Unidos. Esas no son hélices de helicóptero. Bueno, es como que un intento de hélices. Son de ventilador. Es que saben que quiero enseñarles las plantillas. Las hélices de helicóptero son estas y las de aquí abajo son las plantillas. Entonces, como eran ciertas líneas muy complejas, se les ocurre hacer plantillas, que de hecho en la actualidad algunas se tienen. Entonces se dibujaba, digamos que la herramienta, y ya a partir de la herramienta, de la plantilla, se iba haciendo los trazos del hélice o del material complejo que se necesitara. Pero imagínense todo el esfuerzo que se necesitaba aquí. Toda esta parte era artesanal, entonces demoraba muchísimo tiempo y pues la guerra estaba en ese momento. Bueno, ya estaba acabando, pero estaba en el momento de crecimiento. Y bueno, le da esta idea al censo de Estados Unidos y pues dicen, bueno, va, te toca hacer la chamba y ¿con quién me ayudo? Pues necesito una universidad, que es lo que se conoce como el Instituto Tecnológico de Massachusetts.
Y este tecnológico fue el que lo ayuda a hacer este proyecto, ¿no? Lo ayuda a hacer este proyecto de lo que es el... Exacto, ese. Y bueno... ¿Qué? Ahí dice. Ah, no, esperen. Esto era para hacer las plantillas, se sustituyen las plantillas para utilizar los 3 ejes. Ahora, se le ocurre también otra idea. Oigan, y en vez de estar haciendo plantillas, dibujando una por una, las medidas de cada pieza, ¿por qué no hacemos un dispositivo que sea, como les explicaba, con coordenadas y que ya únicamente se hagan los ejes? Y es donde nace la idea de hacer un controlador, que hoy en día el controlador es como el cerebro del todo el CNC, ¿no? Entonces, ¿cuál era la idea que se planteaba hacer en el controlador? Lo que explicaba de hecho Juliet, adjuntar lo que era la información